Queridos amigos, de nuevo tenemos al profesor Jeffrey Sachs que nos va a dar otra lección, otra gran lección de geopolítica. Escuchémosle porque de verdad, qué lujo poder escuchar a una persona de su talla diciendo verdades como puños. No le voy a presentar su biografía porque hemos tenido un programa muy recientemente con él en el que nos contaba las verdaderas causas raíz de la guerra de Ucrania y ahora nos va a contar también cosas muy interesantes como solo él, con esa clarividencia, con esos conocimientos, con esa experiencia, puede aportarnos. El profesor Jeffrey Sachs. Muchas gracias por dedicarnos un tiempo. Siempre es un placer estar con usted, Glenn. Gracias. Acaba de asistir a la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU y, aunque la ONU, creada para preservar la paz, no parece estar funcionando muy bien, el mundo se encamina hacia un lugar muy peligroso. En los últimos días, he visto algunos discursos muy extraños, muchos llenos de mentiras obvias. Escuché una amenaza de guerra, un extraño bromance entre el exdirector de la CIA y un ex líder de Al-Qaeda que ahora dirige Siria. Pero pensé que un buen lugar para empezar podría ser Europa, porque ahora parece haber un afán por intensificar las tensiones con Rusia, probablemente con el propósito de involucrar a más en la guerra. Y hubo una gran emoción cuando Trump dijo que Rusia era un tigre de papel. Ucrania puede ganar, incluso puede tomar territorio ruso y los europeos deberían empezar a derribar aviones rusos. Ahora bien, por supuesto, esta emoción parece haber sido reemplazada por algo de pánico, ya que Trump sugirió que los europeos deberían encargarse de todo lo anterior. Pero, ¿qué piensa usted de todo esto en términos de la dirección que están tomando los europeos especialmente? Y sí, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Ahora va a hablar el profesor Sachs. Bueno, en primer lugar, lo que hizo Trump la semana pasada ha recibido dos interpretaciones muy diferentes. Sinceramente, no estoy seguro de cuál es la correcta. Cualquiera de las dos muestra un fracaso de liderazgo y una irresponsabilidad. Una interpretación es que Trump expresó una nueva visión, que sí, como le han aconsejado el general Kellogg y otros intransigentes en Estados Unidos y Zelensky y otros, de que Ucrania puede ganar, de que Rusia está siendo derrotada y de que la economía rusa está en crisis. Estas son las cosas que dijo. Normalmente, cuando un líder dice algo tan directamente, la primera interpretación que nos viene a la mente es que esa es una visión que está expresando. El otro enfoque de esto, que es al que también aludiste, es que es lo opuesto. De hecho, esto fue simplemente una cortina de humo de Trump diciéndoles a los europeos: siguen diciéndome que quieren luchar, siguen diciéndome que Rusia está ganando. Está bien, genial, adelante. Es todo suyo. Solo compren mis armas. Bueno. ¿Os acordáis, queridos amigos, cuántas veces lo hemos dicho? Que ese es el truco, el truco. Es decir, queréis ir a la guerra, muy bien, pero comprarme a mí, a Trump, a Estados Unidos, el armamento. Y como los europeos, pues somos Trump primos, pues efectivamente, pues picamos en el anzuelo. Seguimos con el profesor Jeffrey Sachs. Estas son dos interpretaciones diferentes. Me decanté por la primera, originalmente escuchando a Trump y oyendo sus puntos de vista, y también teniendo la extraña y desagradable experiencia de estar en el salón de la Asamblea General y ver al general Kellogg mezclándose entre las distintas delegaciones. Eso me pareció bastante desagradable porque no entiendo qué está haciendo un general estadounidense de línea dura en la Asamblea General de la ONU, aparte de crear problemas para Estados Unidos. Pero la segunda interpretación fue la que dieron muchos de los líderes europeos, o al menos los medios que pretenden representar sus puntos de vista, que lo que Trump realmente dijo fue: si quieren luchar, adelante, es todo suyo, solo compren mis armas. Ese es el truco. ¿Queréis ir a la guerra? Ir a la guerra. Ya os vendré yo a rescatar cuando estés muy mal, pero de momento comprarme mis armas. Y yo no quiero enfrentarme, Donald Trump no quiero enfrentarme directamente con Rusia. Ya para eso os tengo a vosotros para que os enfrentéis, siempre y cuando utilicéis las armas estadounidenses. De cualquier manera, tenemos un fracaso colosal de liderazgo y una confusión creciente, y definitivamente crecientes riesgos de escalada, ya sea deliberada o accidental. Lo que Trump nunca ha hecho desde el comienzo de su mandato es explicar nada al pueblo estadounidense ni al mundo sobre la posición de con respecto a esta guerra en términos directos.
Por ejemplo, la pregunta más básica sobre qué base se puede poner fin a esta guerra. Estados Unidos no presenta ninguna posición. Los líderes europeos no presentan ninguna posición, salvo decir que Ucrania determinará eso, lo cual es una idea extraordinaria. Básicamente, dicen que haremos cualquier cosa que Ucrania diga, tanto si nos interesa como si no, tanto si tiene sentido como si no. Y, por supuesto, cuando digo lo que dice Ucrania, me refiero a lo que dice una persona, Zelensky, que en este momento es un dictador de facto. Está Fijaros bien cómo acaba de calificar al señor Zelensky, dictador de facto. Gobernando por la ley marcial. Y eso va a determinar lo que hagan Europa y el mundo occidental. En mi opinión, el gran fracaso de esto es que, si bien el presidente Putin ha puesto sobre la mesa un conjunto muy claro de condiciones para la paz, las ha descrito como la neutralidad de Ucrania y la transferencia de territorios específicos a Rusia como parte del acuerdo de paz. La otra parte no ha dicho nada o ha dicho que no hará concesiones de ningún tipo y que Ucrania permanecerá en la OTAN, lo que equivale a decir, en primer lugar, que no habrá negociaciones. En segundo lugar, que la guerra continuará a pesar de la destrucción masiva, el derramamiento de sangre y la catástrofe demográfica a la que se enfrenta Ucrania. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, Glenn, es que la semana pasada fue, en el mejor de los casos, desmoralizante y, en el peor, según la interpretación, una escalada dramática que podría llevar a una guerra directa entre al menos Europa y Rusia, si no entre la OTAN y Rusia, en un sentido directo de enfrentamientos y combates directos fuera de Ucrania, en Europa, etc. Los líderes europeos no han mantenido ningún debate público honesto sobre estos riesgos. Ahora mismo, no hemos oído nada del triunvirato Starmer, McCronen y Merz sobre los riesgos de la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra nuclear, sobre la posibilidad de que la Unión Europea y el Reino Unido se conviertan en un campo de batalla. Ese es el problema. Es el problema de lo que alertamos todos los días, que nos convirtamos en un campo de batalla los europeos, del que no tenemos ninguna necesidad, ninguna. Si algún país quiere, algún país báltico, que vaya a la guerra con quien le dé la gana y que a nosotros, especialmente a los europeos, nos dejen absolutamente en paz. De hecho, no se ha articulado nada de esto. No se ha declarado ninguna opción, no se ha hecho ningún debate. Por supuesto, no se ha expresado ni un solo momento de verdad sobre la historia del conflicto. Muy importante, no se nos está diciendo la verdad sobre la historia del conflicto, sobre las causas raíz del conflicto. Y como digo, que a los españoles que nos dejen en paz, a los españoles que nos dejen en paz, el que quiera la guerra, que vaya, pero que a nosotros no nos metan en ninguna guerra de la que no tenemos ninguna necesidad ni se nos ha perdido nada. Y que además solamente hacen que engañarnos. ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cómo se podría resolver? Ni una sola palabra. Y la semana pasada en la ONU fue aún más impactante por esto. El discurso de Trump fue una diatriba incoherente de mentiras de principio a fin sobre todo tipo de cuestiones. Por cierto, el debate, este supuesto giro de Trump, tampoco tiene explicación. El insulto al tigre de papel de Rusia, etc. Se retractó después de los hechos, fue totalmente contrario al servicio de la paz o a cualquier tipo de solución. En otras palabras, esta fue una semana carente de comportamiento adulto, de responsabilidad, de cualquier movimiento hacia la paz. Y solo estamos hablando de Ucrania porque podríamos hablar de la misma manera de Netanyahu y la guerra en Oriente Medio. Todo lo que acabo de decir se aplica al vil discurso de Netanyahu y su aversión al hogar que pronunció ante la Asamblea General, que fue un discurso de odio y guerra continua. Una mala semana para la diplomacia. Estaba pensando en todas estas recientes y dudosas afirmaciones sobre la violación. Ahora está hablando otra vez el entrevistador Glenn Dilsen. Del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia con aviones y drones, que niegan y sin aportar pruebas. También vemos la acusación, o no acusación, pero la amenaza de utilizar ahora misiles de largo alcance sin ninguna limitación contra Rusia. De nuevo, el llamamiento a derribar aviones rusos. Al final del día, independientemente de cuáles puedan ser las motivaciones de Trump o de algún plan astuto, los rusos, ya sabes, deben responder a esto de alguna manera.
Simplemente me parece que la premisa de que Rusia no respondería y aceptaría la idea de que esto no es simplemente la OTAN ayudando a Ucrania a defenderse. Ignora, como sugieres, que la OTAN respaldó el golpe para empezar, que secuestraron en gran medida los servicios de inteligencia, el ejército y el gobierno de Ucrania, y, de nuevo, estas son armas de la OTAN, así que estamos hablando de que la OTAN ahora ataca a Rusia. Hablas con estos líderes europeos, te reúnes con ellos ahora en las Naciones Unidas, ¿están comprometidos o convencidos de que solo están allí para ayudar a un país que fue invadido sin ninguna provocación? ¿O reconocen, como ya han hecho muchos de los líderes, que esta es una guerra por delegación? Ahora va a empezar a hablar el profesor Jeffrey Sachs. Muy interesante. ¿Es esta una guerra por delegación? La guerra internacional que se libra en Ucrania. Muy interesante. Vamos a escucharle. Los líderes no entablan un debate real. No debaten esto en público. No expresan sus puntos de vista y, bueno, para mí no tienen por qué hacerlo, pero no aceptan ningún tipo de debate. Uno simplemente se alejó cuando empecé a plantear estos puntos. Tuvimos un intercambio de cumplidos. Expresé mi preocupación por el rumbo que estaba tomando. Y me dijeron que estaba ladrando al árbol equivocado. Esta no es la forma en que uno debería comportarse para mantener este mundo seguro. Creo que lo que más me preocupa es el miedo constante que tengo a que algún accidente se salga rápidamente de control. Lo que tenemos son dos bandos que, bueno, especialmente diría que el lado occidental, grita odio hacia Rusia. Una rusofobia absolutamente asombrosa, vulgar y burda. Y lo llamo así porque no es un intento de explicación analítica de lo que está pasando. Es completamente deshonesto desde un punto de vista histórico. Pasa por alto cada uno de los hechos que nos llevaron a esta guerra. Pero es un discurso de odio sin parar. Y Trump participó en eso. Y con todas las afirmaciones de estas provocaciones y todo lo demás, y el debate abierto de esta semana sobre el derribo de aviones rusos, el tipo de rabia ciega que puede llevar a un evento que lleve a otro evento que lleve a otro evento con este odio y esta vituperación ya avivados. Y luego, como estos líderes pueden comandar sistemas de misiles, no necesitan pedir la aprobación de su público, lo cual el público no aprueba en absoluto de lo que está sucediendo ahora mismo. Pronto podría sobrevenirnos una guerra devastadora. Y si esto parece... Fijaros bien lo que dice. Pronto podría llegar una guerra devastadora para los ciudadanos, recordar, no para las élites, para nosotros. Ojo, que nos lo están avisando, que lo comentamos todos los días en los programas. Ojo, que solamente los ciudadanos podemos parar esta locura de estos insensatos que tenemos por dirigentes. simplemente tener miedo a la retórica y demás. ¿Cuántas guerras empiezan con un incidente, con un insulto, con un evento accidental o de falsa bandera que desencadena una rápida espiral de escalada? Un gran número. La Primera Guerra Mundial, la guerra que destruyó toda esperanza de paz para el siglo siguiente a su manera, comenzó, por supuesto, con el asesinato del archiduque del Imperio de los Habsburgo a manos de unos jóvenes. Pero se pueden nombrar innumerables casos así. Y esto es por lo que estamos caminando, en este abismo. Estamos justo al borde de terribles accidentes que ocurren sin diplomacia, sin honestidad. Importante, no hay diplomacia, nos lo está recordando y solo tenemos que ver a esta señora, la señora Kallas, ya sabéis, la alta representante europea, la jefa de la diplomacia de Europa, que nunca habla de diplomacia, solo habla de guerra y de guerra. Nos falta la diplomacia. Sin reflexión, sin madurez, sin coherencia, sin barandillas, y seguimos acercándonos cada vez más al borde. Creo que la mayor amenaza en... Ahora empieza a hablar el entrevistador Glenn. En este momento es la suposición o el engaño del control de la escalada, de que podemos seguir intensificando la retórica y las acciones, pero aún así ser capaces de frenarla cuando queramos. Creo que este error de cálculo es simplemente un desastre a punto de ocurrir. Y ahora vemos que los misiles Arishnik rusos se dirigen a Belarus porque, de nuevo, lo ven como una amenaza real. Bueno, quería cambiar un poco hacia Oriente Medio porque tuvo la oportunidad allí en la ONU de hablar con el presidente iraní. ¿Cómo están evaluando la información, la situación?
Porque parece, al menos desde mi punto de vista, que podríamos estar encaminándonos hacia otra guerra con Irán. Pero esta vez, sí, probablemente se desarrollará de forma muy diferente y alcanzará un nuevo nivel de violencia. Espero ser un ser humano muy pesimista, pero ¿cuáles fueron sus impresiones de esta reunión con el presidente de Irán? Bueno, Ahora va a empezar a hablar Jeffrey Sachs. Es verdad que lo estamos comentando, que da toda la impresión de que se está preparando la próxima guerra contra Irán. Vamos a ver qué nos dice Sachs. este año me reuní de nuevo en grupo con el presidente Psesky y, como el año pasado, en ambas ocasiones el presidente habló con elocuencia a favor de la paz y habló como médico, como cirujano, como sanador. Penn es alguien que busca la diplomacia y la paz. Y no solo extraordinariamente comedido, sino extraordinariamente pacífico en su retórica, sin amenazas. De hecho, uno se sintió muy triste porque uno sabía, y yo lo sentía mientras lo escuchaba, que podemos oír el odio que viene de Israel. Lo oímos de Netanyahu y creo que es muy probable que Israel intente atacar de nuevo para derrocar al gobierno iraní. Pero no hubo ningún gruñido por parte de Irán diciendo si hacen esto o aquello. Todo fue una charla sobre la necesidad de una salida pacífica. Sin embargo, por desgracia, en nuestro mundo actual, si hablas de esa manera, el otro bando, que está lleno de odio, detecta debilidad, y creo que lo que oímos de Netanyahu quedó muy claro en su mente de mente, y es realmente, en mi opinión, una persona extraordinariamente peligrosa de todo el planeta. En su mente, todo el mal vuelve a Irán. Irán debe ser derrotado. Lo dijo con toda claridad. Habló del nuevo día que va a llegar a Irán. Todo me parecía el preludio de otra guerra. Y debería decir otro ataque, porque de una forma u otra la guerra no ha parado de crecer. Y Netanyahu estaba encantado de relatar todos los asesinatos que Israel ha llevado a cabo, todas las decapitaciones del gobierno iraní y de otros, todos los asesinatos de negociadores con Israel. Porque el estilo de Netanyahu es que, si la otra parte está negociando, matas al negociador porque estás intentando acabar con las negociaciones en sí, porque estás intentando conquistar. No estás intentando resolver un problema o encontrar un acuerdo pacífico. Estás intentando conquistar, y eso es básicamente lo que dijo Netanyahu. Y lo que dijo Pezeshkian fue lo contrario. Esta es una de las tragedias que hemos visto en este mundo durante décadas, pero podemos verlo claramente a plena vista durante la última década. Irán ha dicho repetidamente que quiere negociar y cada vez que Irán negocia recibe una paliza. La primera vez fue para negociar un plan de acción integral, el PAIC, que no solo fue negociado por el entonces presidente Barack Obama y los demás con Irán, sino que entró en vigor y luego Trump llegó y rompió el acuerdo y las bases para un acuerdo negociado. Estados Unidos e Israel continuaron atacando a Irán de una forma u otra. Israel lanzó ataques contra Irán y asesinó a líderes iraníes. Cuando Trump llegó esta vez, dijo, vamos a negociar, y hubo 5 rondas de discusión en las que ambas partes informaron de avances positivos. Y justo antes de la sexta ronda, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Bueno, esta es la estrategia de Netanyahu durante los últimos 30 años. Llevar a Estados Unidos a una guerra cada vez mayor en Oriente Medio que culminaría con el derrocamiento del gobierno iraní. Fijaros que lo que dice es la estrategia de Israel para arrastrar a Estados Unidos a una guerra en Oriente Medio cuyo objetivo final sería el derrocamiento del gobierno iraní. Y Netanyahu seguía intentándolo. No podría haber sido más claro en las Naciones Unidas, un discurso lleno de odio, mentiras y belicismo. Bueno, parece que estas guerras Vuelve a preguntar el presentador. interminables que tenemos no solo acaban con sus vidas, sino también con la infraestructura y la prosperidad. Pero en estos esfuerzos siempre hay que justificar algo que no debería justificarse. Si uno tiene la sensación de que, ya sabe, agota casi el alma de una nación y de un pueblo. Y tuve una sensación casi de desesperanza cuando vi a Petraeus y a Golani sentados en el escenario y hablando maravillas el uno del otro sobre cómo estaban en bandos diferentes, pero que ahora habían encontrado la paz y, por supuesto, mi principal preocupación es cuál es el propósito de esta asociación.
Supongo que todavía no han terminado con Siria. ¿Qué sacó de este intercambio? Porque para mí fue extraordinario verlo. Sé que la CIA y los diferentes grupos yihadistas sirios han trabajado muy de cerca, pero aún así se esfuerzan por encubrir todo esto y convertirlos en socios respetables para propósitos desconocidos en el futuro. No sé qué sacó usted de este intercambio. Netanyahu también explicó que ahora tenemos un amigo maravilloso al lado en Siria y espero que hagamos las paces pronto. Bueno, es muy Comienza el profesor Jeffrey Sachs. sencillo. En 2011, Petraeus estuvo muy presente y muy involucrado, y la administración Obama decidió derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Esto se hizo a instancias de Netanyahu. Esta es una de las muchas guerras de Netanyahu en las que utiliza a Estados Unidos, utiliza al gobierno estadounidense, al ejército estadounidense, al contribuyente estadounidense para librar sus guerras. Permítanme decir antes de volver a Siria, ¿cuál es la intención de Netanyahu? Que Israel domine Oriente Medio con poder y una higienización efectiva, pero que domine por completo Palestina. Que básicamente los palestinos sean borrados de la historia. Dice que el objetivo de Netanyahu es que los palestinos sean completamente borrados de la historia. Incluso masacrados en masa o sometidos a una limpieza étnica de Palestina. Entonces, lo que Netanyahu ha dicho desde 1996 es que nunca habrá un Estado de Palestina. Esto es lo que reiteró en la ONU. Y derrocaremos a cualquier gobierno que se oponga a nuestra dominación de toda Palestina. Es alucinante por su brutalidad y su engaño. Israel, con una población de unos 10 millones, quiere dominar una región de cientos de millones de personas, incluso destruyendo a la población de árabes palestinos que hay en su territorio, que equivale aproximadamente a la cantidad de judíos israelíes, unos 8 millones de personas cada uno. Así que esta es la estrategia de Netanyahu y, por lo tanto, todos los países que él considera partidarios de Palestina deben ser derrocados. Uno de ellos fue el gobierno sirio de Bashar al-Assad, y en 2011, a instancias de Netanyahu, Obama y Hillary Clinton lanzaron el derrocamiento de Bashar al-Assad. Bueno, como en tantas desventuras del CIA estadounidense, ese es un término suave para ello. Fueron 14 años de derramamiento de sangre y guerra que se cobraron cientos de miles de vidas y destruyeron gran parte de Siria y gran parte de la antigua Siria, que es patrimonio de toda la civilización humana. Bueno, finalmente el resultado fue que después de 14 años, Israel y Estados Unidos llevaron al poder a un gobierno yihadista y creen que es su títere y tal vez por el momento lo sea. Este no es ni mucho menos un gobierno estable y legítimo ni un gobierno pacífico porque sabemos que hay violencia masiva, asesinatos en represalia en marcha, gran parte de la población siria en grave riesgo y podría estallar nueva violencia. Pero este es un régimen títere por completo. Y por eso las palabras de Petraeus, que de todas formas se equivoca en todo el tiempo, y las palabras de Netanyahu estuvieron completamente alineadas en los últimos 3 días sobre este nuevo y maravilloso gobierno que Israel y Estados Unidos instalaron en Siria y cómo va a hacer las paces con Israel y hacer todas estas cosas maravillosas. Lo que nos dice es que el gobierno de Al-Golani, ya sabéis, ha sido puesto por Israel y por Estados Unidos. Y por tanto, pues todos los demás pues le siguen el juego, incluyendo los países europeos. Absolutamente asombroso. Recuerden, Petraeus también fue quien nos dijo que en 2023, la contraofensiva de Ucrania llevaría a Ucrania al mar de Azov y que Rusia sería derrotada y todo lo demás. El hombre es un desastre andante. Así que puedes tener el rango de general y equivocarte en todo. Y él está en esa categoría. Bueno, es que cuando Vuelve a preguntar el entrevistador. ya no puedes hacer diplomacia, eres incapaz incluso de discutir cuáles podrían ser las preocupaciones de seguridad de Rusia, China e Irán sin, ya saben, etiquetarlo como casi traición incluso para discutirlo. Esta es la situación de la diplomacia. Mientras tanto, podemos sentarnos con los antiguos líderes de Al-Qaeda porque se les considera un instrumento para encontrar soluciones militares. Es como la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial,
una institución para encontrar soluciones pacíficas en el mundo. Es muy deprimente ver que aquí es donde estamos. Es muy difícil ser optimista sobre hacia dónde se dirige el mundo. Permítanme agregar un par de puntos si me lo permiten. La gran mayoría de los discursos en la ONU de todo el mundo fueron Ahora habla Jeffrey Sachs. realmente alentadores, pidiendo paz, pidiendo cooperación, pidiendo unas Naciones Unidas efectivas. Estamos viendo cómo algunos países secuestran el sistema internacional. No estamos viendo el fin del sistema internacional ni de su apoyo en todo el mundo. Asistí a muchos discursos. Me reuní con muchos líderes. La gran mayoría del mundo no se comporta como Estados Unidos, Israel, Alemania y el Reino Unido. Esto es realmente importante de entender. China muestra una responsabilidad fenomenal en comparación con lo que hemos estado discutiendo en los últimos minutos. Y China habló sobre sus compromisos con la seguridad climática, con la seguridad medioambiental, algo que Trump abandonó por completo y descaradamente en la Asamblea General, llamando a todo el tema del clima un engaño total, etc. Cuando vemos la destrucción medioambiental a nuestro alrededor, el mundo no pierde el sentido de la necesidad de acciones compartidas por la paz y otros intereses comunes para proteger los océanos o las áreas comunes de nuestro mundo. Lo que está viendo es que, por desgracia, Estados Unidos ha perdido completamente el rumbo porque, en su delirio, ha intentado mantener su hegemonía, que ya no tiene. Pero se esfuerza por defender de algún modo sus prerrogativas y actúa como si dirigiera el espectáculo, lo cual no hace en absoluto. Pero utiliza medios militares para estos fines y hace que el mundo sea muy peligroso. Muy interesante recordar cuántas veces hemos dicho que cuando una potencia se ve decreciente, se ve amenazante, se ve amenazada, se convierte en peligrosa y hace peligroso el mundo que le rodea, que en este caso es todo el planeta. Así que, sinceramente, no sentí que se tratara de un colapso de las Naciones Unidas. Sentí más bien que se trata de un colapso de Estados Unidos. La calidad de la gobernanza es espantosa. Trump es un ignorante. Es un tonto. Y si lo escuchas durante 5 minutos, sabes que no entiende ni sabe nada, salvo de maldades. Pero si nos fijamos en todo el equipo que lo rodea, vemos que es un equipo del mayor amateurismo imaginable. El amateurismo incluso lo dignifica en cierto modo. Son personas que juegan con palabras, juegan con fuego, hacen juegos, hacen afirmaciones y las cambian a la hora siguiente. Es una especie de incoherencia. Entonces, ¿qué saco yo de todo esto? No es que renuncie a las posibilidades de paz y justicia real, ni siquiera a un orden internacional de la Carta de las Naciones Unidas, sino que, en realidad, veamos si la gran mayoría del mundo, que habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, puede utilizar su voluntad, que supera ampliamente en número a la de Estados Unidos, para hacer que Estados Unidos y estas pocas potencias europeas mucho más pequeñas recuperen cierto sentido de la responsabilidad y se alejen de sus delirios de grandeza. Así que no creo que debamos rendirnos en esto. Creo que lo que escuchamos fue una retórica extraordinariamente extraña, principalmente de Israel, y también del Reino Unido, que ya no tiene sentido porque sus delirios son aún mayores. Su imperio era más grande y sus delirios son aún mayores después de perderlo. Pero hay algunos países que están completamente fuera de sintonía con el espíritu de los tiempos, que es la paz y la resolución de problemas, y mucho de esto último se expresó en la ONU. Bueno, también vi esos discursos pacíficos. Vuelve a preguntar o a intervenir el entrevistador. Así que estoy muy agradecido de que hayas podido terminar esto con una nota positiva porque necesitamos a las Naciones Unidas. Así que, y también muchas gracias por tomarte el tiempo, amigo mío, con nosotros. Te lo agradezco mucho. Nos vemos pronto. Gracias. Pues sí, efectivamente ha terminado con una nota positiva. No demasiado positiva porque hoy Naciones Unidas, pues ya sabéis que es bastante inoperante, por no decir absolutamente inoperante. Vamos a dejarle ahí un resquicio de confianza todavía. En cualquier caso, qué gusto escuchar a personas que de verdad saben. Como os digo siempre, no hay indocumentados, advenedizos, sino personas con mucha experiencia,
con muchos años detrás, hablando con grandes dirigentes que saben muy bien lo que se cuece entre bambalinas. Eso no significa que ni Jeffrey Sachs, ni Glenn Dicey, ni nadie tenga la verdad absoluta, ni esté en posesión de toda la razón. Pero desde luego, por lo menos que escuchemos a los mejores, a los que tienen mucho que aportar, como siempre, para que saquemos de sus datos nuestras propias conclusiones y sobre todo para que pensemos por nosotros mismos. Y ojalá en Europa triunfe la paz, porque presionemos los ciudadanos a estos locos que tenemos, desquiciados que tenemos por políticos. Así que, queridos amigos, ya sabéis, intentad ser felices, que en cualquier momento nos la pueden liar aquí en Europa y se nos puede complicar mucho la vida. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.